Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Olympe de Gouges. Ella fue una escritora, dramaturga y activista francesa que luchó por dar derechos y voz a las mujeres durante la Revolución Francesa, además de apoyar la abolición de la esclavitud en tiempos complicados. Esta biografía está realizada por petición de Zarina Yasmin, Tempus es Iocundum, Limecilla, Andreina González y Sara Pérez. Marie Gouges nació el 7 de mayo de 1748 en la ciudad de Montauban, en la antigua provincia de Quercy, en Francia. Fue hija de Pierre Gouges y de la esposa de este, Anne-Olympe Moisset. El matrimonio tuvo al menos 5 hijos en común, siendo Marie una de sus hijas menores. La niña pertenece a una familia burguesa de Montauban. Su padre era maestro carnicero, mientras que su madre era lavandera, además de que ésta era hija de unos comerciantes de telas. Hay cierta discusión sobre la verdadera paternidad de Marie, ya que algunas versiones sugieren que ella no fue hija biológica de Pierre Gouges, pese a haber sido reconocida por este, sino que sería hija de Jean-Jacques Lefranc, que era marqués de Pompignan, además de ser un reconocido escritor, dramaturgo y traductor francés. Se sabe que la madre de Marie y el marqués se conocían desde pequeños y no se volvieron a reencontrar hasta el año 1747, fecha en la que sería concebida la niña. Pero la teoría de que el marqués fuese su verdadero padre no es del todo aceptada por algunos historiadores, ya que aseguran que fue una historia inventada por su propia madre y que después Marie se encargaría de extenderla a lo largo de su vida para darle más prestigio como escritora, aunque otras versiones aseguran que el marqués es realmente su padre, pero como no tenía obligación de mantenerla a ella y a su madre, su progenitora se reconcilió con su marido, siendo así reconocida como hija de Pierre Gouges. En el año 1750 falleció su padre, Pierre Gouges, así que su viuda y sus hijos tuvieron que sobrevivir con la pequeña fortuna que éste había dejado y con ayuda de algunos de sus familiares. Marie tuvo acceso a una educación básica, algo poco común entre las mujeres de la burguesía francesa, llegando a aprender a leer, a escribir y algo de literatura. Como era habitual, a la muchacha pronto se le empezó a buscar un buen casamiento que fuese beneficioso para su familia, quedando comprometida con Louis Hibou Aubry, un proveedor parisino que había tenido tratos con la familia Gouges. El 24 de octubre de 1765 se celebró la boda entre Marie y Louis Hibou en la iglesia de Saint-Jean-Baptiste de Ville-Nouvelle, en Montauban. Para entonces, ella tan solo tenía 17 años de edad. Marie fue obligada a casarse con aquel hombre que era descrito como rudo e inculto, además de que era mucho mayor que ella, quedándose embarazada de él al poco de casarse. El 29 de agosto de 1766 nacería su único hijo, un niño llamado Pierre, y unos meses después, su marido Louis murió tras ser arrastrado por una violenta riada cuando se desbordó el río Tange. Al fallecer su marido, Marie se negó a volverse a casar. Ella aseguraba que ya había sido sacrificada una vez al ser casada con un hombre que no amaba y que no iba a volver a pasar por lo mismo. Incluso aseguraba que el matrimonio era la tumba del amor y de la confianza. Tras quedar viuda, Marie cambió su nombre por el de Olympe
de Gus e inició un romance con un rico comerciante de Lyon llamado Jacques Beatrix de Goiseg. La viuda pronto será llevada por su amante hasta la ciudad de París, instalándose en dicho lugar junto a una de sus hermanas y su hijo, además de que sería mantenida por su amante, quien costearía todos sus gastos. Olympe pronto empezaría a formar parte de distintos círculos sociales donde se codearía con artistas y escritores, además de que sería invitada a los salones de reconocidas dramaturgas como Madame Montesson, amante y posteriormente esposa del duque Luis Felipe I de Orleans, y la condesa Fanny de Beauharnais, que sería una reconocida mujer de letras. Olympe pronto se convirtió en una mujer que tendría muchos admiradores y amantes, siendo descrita por aquel entonces como una de las mujeres más bonitas de París, así que era habitual el verla rodeada por escritores y políticos franceses que alababan su belleza e inteligencia. La dama destacaría por ser una mujer que aprendía rápidamente y sabía moverse muy bien entre la alta sociedad, pese a que era de origen burgués. Además, gracias a las amistades que entabló y a los salones literarios que visitaba, ella logró ampliar sus conocimientos y pronto se convertiría en una mujer de letras, llegando a iniciar su carrera como escritora y dramaturga en el año 1784, aparte de que por aquel entonces ella misma declararía a los cuatro vientos que era hija ilegítima del marqués de Pompignan y que había heredado su talento para las letras, algo que impulsaría su carrera como escritora y dramaturga. Olympe pronto se ganó una gran fama en París mientras se abría paso dentro del mundo de la literatura y del teatro, aunque para muchos no era más que una simple cortesana que era mantenida por sus numerosos amantes y que llevaba una vida demasiado lujosa. Pese a ganarse muchos enemigos por su estilo de vida, la escritora estaba realmente concienciada a cosechar grandes éxitos pese a todos los opositores que iban surgiendo en su camino, y lograría abrir su propia compañía teatral, además de hacerse cargo personalmente de la escenografía, de la elección de los actores y del vestuario. Las obras que escribió Olympe y que después representaba con su compañía teatral eran consideradas como obras demasiado atrevidas para la época, además de que presentaban una fuerte carga emocional y política, llegando a hablar de temas tan controvertidos como la esclavitud, la posición de la mujer dentro de la sociedad y de la figura que representaba la monarquía francesa. Siendo una dama que apoyaba públicamente los derechos y las libertades del pueblo, además de apoyar los derechos de la mujer y la igualdad de género. Gus se convertiría en una reconocida activista que luchaba por los derechos de las mujeres. Por esta razón, se unió a la Sociedad de los Amigos de la Verdad, una sociedad que luchaba por los derechos del pueblo, en especial para las mujeres, además de escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que sería una declaración con la que las mujeres empezaron a formar parte de los derechos humanos, aparte de ser una respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se publicó durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1789, siendo ambas declaraciones las precursoras de los actuales derechos humanos universales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ocasionaron que se rebelasen los esclavos y los hombres libres que se encontraban en la colonia de Santo Domingo francés, actualmente Haití. Olympe no apoyaba las revoluciones violentas, pero sí comprendía que las clases más bajas se rebelasen tras años de torturas y de abuso, así que dedicaré una pequeña reseña en sus escritos
sobre la situación que se estaba viviendo en la colonia de Santo Domingo francés, algo que provocó que fuese acusada por el alcalde de París de incitar los levantamientos de los esclavos y los motines que se vivieron en la ciudad de París. Olympe tendría unas ideas políticas muy claras, mostrándose en contra del reinado absolutista de los monarcas franceses. En cambio, se apoyaba la idea de una monarquía constitucional. También se mostraría en contra de que el rey Luis XVI fuese condenado a muerte, asegurando que el monarca era inocente y que no era realmente consciente de lo que estaba ocurriendo en Francia, considerándole tan solo como una marioneta de los consejeros reales y de los políticos franceses. Así que pedía que en vez de ser condenado a muerte, solo fuese exiliado junto a su familia. Incluso se ofreció a defenderle públicamente ante la Asamblea Nacional, algo que indignaría bastante a los diputados que formaban parte de la misma. Tras la ejecución del rey Luis XVI de Francia, la dramaturga se uniría al partido político llamado Girondino y se mostraría muy crítica con el político Robespierre, considerándole un hombre violento y un criminal por las conocidas masacres de septiembre, donde se llevaría a cabo una serie de ejecuciones masivas. En el año 1793, muchos miembros del partido girondino fueron detenidos por el partido rival, los conocidos como la Montaña, y del que formaría parte Robespierre. Mientras iban cayendo sus compañeros de partido, Olympe seguiría escribiendo y dando discursos donde pedía que se acabase con la Revolución Francesa y con los derramamientos de sangre. Incluso animaba a los franceses a dejar a un lado sus diferencias políticas y que volviesen a mostrarse como un pueblo unido. Finalmente, la escritora acabaría publicando un panfleto conocido como Las Tres Urnas, donde exigía que se realizasen unas elecciones donde habría tres opciones: una república indivisible, una república federalista o una monarquía constitucional. Pero al mencionar esta tercera opción, Olympe acabaría siendo detenida por las autoridades y se registró su casa en busca de propaganda o cualquier documento que la involucrase con el bando realista, pero no llegarían a encontrar nada de esto. Pero algunas de sus obras serían usadas en su contra, ya que algunos de sus escritos hablaban de la familia real francesa, especialmente de la reina María Antonieta. Pese a que en sus obras se daba a entender que la dramaturga apoyaba una revolución más pacífica y hablaba de la reina de una manera burlona e incluso simplona, en el juicio se la acusó de apoyar al bando realista. La escritora sería enviada a la prisión de la abadía, donde se hizo una herida que se la acabaría infectando. Por ello, sería trasladada a la enfermería de otra prisión, donde compartió celda con una mujer que había sido condenada a muerte, pero como se encontraba embarazada, se acabaría salvando de esta condena. Tras esto, Olympe sería trasladada al asilo de Mae, un centro para personas enfermas y dementes que había sido transformado durante la Revolución Francesa para ser una especie de cárcel para ricos. Como a la dramaturga se le negó la posibilidad de tener un abogado, ella inició un romance con otro preso del lugar con la intención de quedarse embarazada y así tener la oportunidad de evitar una posible condena a muerte. El 2 de noviembre de 1793, Cos fue interrogada tras llevarse a cabo la ejecución de varios compañeros suyos del partido girondino. Ella se defendería con gran astucia y con habilidad, pero pese a esto sería condenada a muerte. Rápidamente, Olympe declaró que se encontraba embarazada y sería examinada por varios médicos de dudosa trayectoria profesional,
que no supieron asegurar si realmente se encontraba encinta. Tras someterse a unos exámenes físicos que dejaría un tanto en el aire si se encontraba embarazada, finalmente se declaró que Olympe no se encontraba encinta y sería definitivamente condenada a muerte. La escritora recibió la noticia de su condena unas pocas horas antes de su ejecución, así que enviaría a varias de sus amistades algunos de los manuscritos que había logrado escribir en prisión y les pidió que los hiciesen públicos. También escribió a su hijo Pierre una emotiva carta donde aseguraba que era una víctima de su propia patria. A las 7 de la tarde del 3 de noviembre de 1793 sería conducida hasta el patíbulo que se encontraba en la Plaza de la Concordia de París, y allí fue ejecutada en la guillotina junto a otros condenados a muerte. Según cuentan algunas versiones, cuando la escritora se encontraba enfrente a la guillotina, gritó estas palabras: «Hijos de la patria, vengaréis mi muerte». Olympe falleció cuando tenía 45 años de edad y sus restos mortales serían trasladados al antiguo cementerio de la Magdalena de París, aunque tras el abandono de dicho cementerio durante la Revolución Francesa, se construyó la capilla expiatoria de París, donde descansan los restos óseos de la dramaturga junto a los de otras víctimas notorias de dicha revolución. Olympe es considerada como una de las primeras feministas de la historia. Ella siempre luchó por los derechos de la mujer y se mostraba en contra de los matrimonios forzados, considerando que ambos cónyuges deberían tener el mismo derecho dentro de su unión. Esta dramaturga se ganó una gran fama como activista cuando publicó la conocida Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que sería una contestación a la Declaración de los Derechos del Hombre, ya que no se incluyeron a las mujeres en tales derechos. Así que Olympe consiguió más libertades, derechos y voz para las mujeres, siendo ambas declaraciones las precursoras de los actuales derechos humanos. La escritora también sería una mujer que apoyaba la abolición de la esclavitud, algo que reflejaba en sus panfletos y en sus obras, pero esto ocasionaría que fuese muy criticada, además de ser acusada injustamente de causar ciertos levantamientos. Olympe sería una víctima más de la Revolución Francesa, pero especialmente por dar voz y derechos a las personas que eran excluidas por la sociedad de la época, ya fuese por su género o por el color de su piel. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Olympe de Gouges. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Consuegra, Facundo Triviño, Kevin Ramos, Samir Ruiz, Valentina Arcos, Mónica Cepeda, Josafat Vélez, María del Pilar Huertas, Carol Natalia, Wifi de mi vecino y M y L. Y con esto me despido. Hasta la próxima.